noches, mi nombre es Juan Toribio Milanés. Estamos trabajando hoy una tutoría en la maestría de física de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Seguimos dando algunas revisiones de algunos conceptos básicos que ya hemos trabajado. Bien, entonces, como ustedes pueden observar, ya le habíamos dicho que ustedes pueden revisar algunos conceptos de la parte de los ejercicios que se dieron de operadores. Esta es la tesis mía. Por ejemplo, de lo que se ha dado, ¿qué hay ahí? Ya esa tesis completa usted la debería entender en términos matemáticos, incluso la parte de física que haya, también ya es como un repaso para usted. Por ejemplo, en términos de los contenidos que se han dado del programa, haciendo como una revisión, aquí habla sobre los sistemas de coordenadas. Juan Carlos Marínez le dio en método 1 los sistemas de coordenadas y le dio la coordenada generalizada. Y ahí vi que trabajó esa parte. Le habló de elementos de volumen, sistema de coordenadas, relación entre coordenadas cartesianas, elípticas, entre otras. Esto es porque esto se va a utilizar en esta tesis, pero yo estoy solamente hablando del contenido más o menos que usted maneja. El laplaciano en los diferentes sistemas de coordenadas, porque se lo dio en la generalizada, entonces nada más era adaptarlo con los factores de escala, y yo sé que Juan Carlos se lo dio. Los polinomios del MITE, ya aquí lo vimos, como ecuaciones diferenciales, la fórmula de Rodríguez, la función generatriz. José le hizo un video también para una parte, una tutoría. Recuerden que el primer tema era ecuaciones diferenciales, la forma en que se representan. Y el oscilador armónico, aquí se dio ejemplo en R1, el oscilador para un resorte. Y además, pero aquí está para R3. Esto es de la mecánica. Peguero le dio mecánica 1, seguro entonces le dio la lagrangiana, el hamiltoniano, y esas partes se la dio Peguero en mecánica 1. Relacionando con algunas funciones de onda y eso, mecánica cuántica, aquí hay una introducción, pero esa introducción es la que nosotros aquí observamos con los operadores. Y voy a ir de un prontito allá, a la página 69. Y entonces todo eso es lagrangiana, principio de minimización. Entonces está para parte de operadores. En la parte de operadores tenemos la ecuación de onda. Fíjese que aquí ya usted, el término matemático en que usted se está moviendo es la parte que nosotros estamos dando. Esa es la ecuación, es una ecuación. Eso que está ahí es una ecuación. R es un vector de posición, por decirlo así, que si estoy en cartesiana sería R de X, Y, Z. Es una ecuación en términos del tiempo. Esa función es la función de onda en términos del tiempo. Hay referencia, esos libros también usted lo tiene. Aquí está construyendo a partir de la mecánica clásica, antes de llegar a la ecuación de cuántica, para recordar lo clásico y entonces ir a lo cuántico. Y entonces desde ahí se construye el hamiltoniano y se pasa de la clásica a la cuántica. Lo postulado de la mecánica cuántica, pero de todo eso lo que me importa por ahora es la parte matemática. Mírelo ahí, es un operador. Nosotros estamos hablando de operador. Es un operador actuando sobre la función. Y ese operador actuando sobre la función, en este caso, es igual a esa constante que H, la constante de Planck, por la derivada de la misma función con respecto al tiempo. Esa es la ecuación de Schrödinger. Temporal, porque ahí está el tiempo. Es una ecuación diferencial, porque ¿quién es el operador? El operador, ese H es un operador. No estoy desvinculado del tema, todo lo contrario, estoy adentrándome para el donde a usted le interesa. Ahí hay algunas consideraciones físicas que no voy a tratar, y entonces aquí un repasito de algún operador. Es el hamiltoniano, que es la suma de otros dos operadores,
el operador de energía cinética y el operador potencial. El operador es un operador. Es el operador de energía cinética que está relacionado con el operador momento cuadrado sobre 2m, m la masa. Pero descomponiendo el operador, fíjense que ahí hay 2 o 3 ejemplitos de operadores. Descomponiendo el operador, ese operador, podemos escribirlo, ese operador tiene una representación en términos de Laplaciano. O sea que P cuadrado sería lo mismo que menos H cuadrado por el Laplaciano. Y es el operador, este es la energía cinética y este es el potencial. Entonces el hamiltoniano de la suma serían estos dos. Matemáticamente lo que usted tiene ahí son dos operadores. Esa es la representación de ese operador. No importa en qué sistema de coordenadas usted esté trabajando, porque el operador, el sistema de coordenadas lo que me va a decir es entonces que yo exprese el laplaciano en ese sistema de coordenadas y exprese el vector de posición en ese sistema de coordenadas. Eso es un operador, que lo vamos a poner a actuar sobre la función de onda, míralo ahí. Esa función de onda tiene que pertenecer a un espacio de Hilbert, específicamente a L2. El L2 es el que conocemos. Cuadrado integrable tiene que ser la función de onda. Porque por lo postulado de la mecánica cuántica, la función de onda representa simplemente un estado. Para nosotros entonces los vectores de ese espacio serían un estado. Y ese operador es un operador sobre el estado. Fíjese cómo se va configurando. Ahora, en vivo, en la parte que estamos, que esa parte matemática, repito, se la estoy tratando de ilustrar bien aplicada. Nosotros nos interesa ver cuáles son las propiedades de esos operadores. ¿Cuáles son las propiedades hamiltonianas? El hamiltoniano es un operador que está relacionado, depende aquí, esa B depende de T. T en términos de aplicación sería el tiempo. Y entonces, sustituyendo ese operador por su representación, esto se ve así. Esa ecuación es la ecuación de Schrödinger, temporal. Ya físicamente aquí se ha explicado cómo se pasó de la clásica a la cuántica. Pero aquí solamente lo que yo me interesa, repito, es en este momento tomar la ecuación, es una ecuación diferencial en derivada parcial en este caso, porque tiene el Laplaciano. Y yo me interesa encontrar esa función, que esa función para ciertas cosas tiene aplicaciones. Ahora bien, si el hamiltoniano es independiente del tiempo, o sea que no depende del tiempo, que el potencial solamente depende de la posición, no tiempo, a lo que los físicos le dicen que representa un sistema estacionario. Entonces esa ecuación se simplifica porque, bueno, pasamos a escribir el potencial nada más en términos del tiempo. Y entonces en un primer paso, escribiendo la función como el producto de dos funciones y aplicando separación de variables, que ya eso lo vimos. Separación de variables que yo le aplique viene aquí. Mírelo ahí. Reemplazo la función por esto, porque esta es la función. Le aplico el operador. Fíjense que el potencial ahora, el operador potencial, solamente depende de R, no de T. Y lo hemos aplicado. Vuelvo atrás otra vez. Vuelvo atrás otra vez. Esa es la ecuación de Schrödinger. Vengo aquí otra vez. Tengo el operador, ahora suponiendo que solamente depende del tiempo. Cuando depende del tiempo es que que solamente depende de la posición. Cuando no depende del tiempo es que E representa la energía. Y lo he aplicado sobre la función, míralo ahí, y después de ahí aplicamos separación de variables. Como esto no depende del tiempo, ese tiempo salió fuera como una constante, esa función. Y luego entonces hemos separado de posición y de tiempo. Y por separación de variables lo igualamos a una constante. Esa constante será para la física la energía. Mírala ahí. La constante de separación de variables.
Y entonces se nos crean dos ecuaciones, esto igual a la constante y esto igual a la constante, y esa que está ahí nada más depende de la posición y esta depende del tiempo. Esa que está ahí es una ecuación diferencial simple, de la que vimos allá, ecuación diferencial, de la que vimos, simple. Esta la parcial, también vimos ejemplos de parciales. Y ahí tenemos esas dos ecuaciones diferenciales. En términos de la teoría de operadores, esto también, bueno, trayendo esta T de este lado, esto también es un operador. Ese operador lo vimos como ejemplo, el operador diferencial. Y ese operador diferencial, poniendo la función de este lado, yo estoy diciendo que tengo un operador que actúa sobre una función y me da una constante, esta que está aquí, por la función. Eso es lo que nosotros vamos a ver cuando estemos hablando de cómo se calculan los valores propios. En la próxima clase, los valores propios y los vectores propios de un operador. Es decir, este ejercicio que está aquí, si usted le pone esta constante aquí de este lado, esta constante de este lado, déjame llevármelo, bueno, lo voy a hacer en la próxima sesión para llevármelo a Paint. Voy a seguir aquí porque ya casi nos quedan unos minutos, pero me voy a ir a Paint en la próxima para seguir conectando. Profe, Dígame. para ir conectando con lo que habíamos visto, sube un poquito arriba. Ahí cuando usted tiene la igualdad aquí de la ecuación, no, usted tiene que estar temporal y espacial, que usted lo iguala ahí, a la energía. O sea, que usted le iguala a una constante. Ok, Aquí. ahí arriba. En la primera línea de arriba. No, aquí, profe, en esa misma página. Aquí. Exacto. Aquí, por ejemplo, la energía, para ver si estoy conectando, en la ecuación de calor, recordamos que nosotros igualamos a una constante lambda, porque estábamos igualando algo espacial a algo temporal. Entonces Sí, aquí esa constante viene siendo la energía. En este caso aquí. En este caso, entonces la energía viene siendo, entonces los valores de la energía van a ser los valores propios. Los valores lo propios que era del lambda operador. en la de calor, ¿verdad? Exacto. Ok, muy bien. Está bien, gracias. Exacto. ¿Quién habla, María? Sí, profe. Bien, exacto. Mira, María, eso es lo que le estoy conectando a lo demás. Que nosotros cuando definamos en la próxima clase valores, aunque está ahí, yo pretendía hoy llegar ahí, vectores y valores propios de un operador, lo que vamos a ver es que el operador actuando sobre el elemento del espacio igual a una constante por ese elemento, así se van a definir los valores y vectores propios del operador, que son todos los vectores que cumplen con esa ecuación. Por ejemplo, aquí, repito, eso que tengo ahí, yo puedo escribirlo de manera que ponga la función de este lado y pongo el escalar de ese lado también. Es decir, yo tendría ahí simplemente la derivada, si quiero quedarme con el operador con el h barra, pongo nada más la función y ahí yo tendría la h y por h barra por la derivada, eso me define un operador. Es decir, recuerde el operador que lo vimos operador aquí. energía, yo creo que eso, ¿no? No, en este caso no, en el de aquí abajo. El operador energía es el hamiltoniano. Pero mírelo nada más matemáticamente. Yo tengo aquí una constante por la derivada. Es un operador. ¿Qué hace esa constante por la derivada? Es decir, I por H barra es una constante por la derivada. Y pongo la función del otro lado, aquí. Entonces, ¿qué me hace ese operador a la función? Lo multiplica la función por otra constante, que esa sería la energía. Es decir, si yo tengo un operador que actuando sobre una función, un elemento del espacio, me da a ese mismo elemento multiplicado por una constante, se me crea una ecuación y cuando yo resuelvo esa ecuación he determinado los valores de la constante, se llamarán valores propios del operador, y los valores de las funciones que satisfacen la ecuación se llamarán funciones,
sí, vectores propios del operador. Excelente. Uh-huh. Entonces, ese es un problema de buscar valores y vectores propios, eso que está ahí. Lo único, repito, que aquí yo tendría, por ejemplo, aquí yo paso la función de este lado, esta que está aquí, esta. La pongo ahí. Y entonces aquí yo tengo este operador actuando sobre la función, me da una constante por la función. Lo que va a pasar es que hay ciertos operadores que comparten, si tienen ciertas propiedades, comparten los mismos valores propios. Esos valores es el valor propio de este, también sería el valor propio de ese, y también sería el valor propio del hamiltoniano, es decir, porque ellos conmutan con el hamiltoniano. Entonces, eso que está ahí, Entonces la pregunta dígalo. es, los operadores importantes en la cuántica son aquellos donde cuando uno lo aplica sobre una función, el resultado también involucra la función. Los operadores importantes en la cuántica son estos que están aquí. O sea, no, porque son no sé si casos me di a entender. particulares. Matemáticamente estoy viendo que el resultado involucra la función, es decir, la función es parte también del resultado cuando aplico el operador sobre ella. No, lo que Siempre pasa veo es que cuando lo apliquemos es un caso particular de resolver un ejercicio de vectores y valores propios. Eso a es eso lo que me refiero. Entonces, siempre que se busquen vectores y valores propios, el resultado va a estar involucrado en la función. Es decir, siempre va a ser o una constante multiplicada por la misma función a la cual se está aplicando el operador, o cualquier otro elemento operándose con la función será el resultado. No sé si me voy a entender. Veo que en estos operadores que estamos utilizando, el resultado siempre involucra la función. O sea, siempre hay o una constante multiplicando la función o cualquier otro elemento, ya sea multiplicando o haciendo una operación con la función. Sí, lo que pasa es que la definición de vector y valor propio para un operador, que es la que le quise introducir con la aplicación, es precisamente esa. Usted conforma una ecuación de manera que el operador está actuando sobre un elemento del espacio y le da a un escalar multiplicado por el mismo elemento. Entonces, los valores de los vectores que satisfacen esa ecuación se llamarán para el operador, se llamarán vectores propios del operador, y los escalares que queden del otro lado que satisfagan la ecuación se llamarán valores propios. Es decir, la definición es esa. Un operador. Le quiero decir algo. Siga. Realmente las ecuaciones responden a fenómenos, o sea, explican el fenómeno. Entonces esa constante es puesta ahí por algún motivo. ¿En dónde? En la ecuación. Por ejemplo, la lambda, que es la longitud de onda, viene por un motivo en la ecuación que te dan. Estamos hablando de los fenómenos cuánticos. Es una constante. No sé si estoy dentro del contexto de la pregunta. Entonces yo explicaba, sumándole en el sentido de lo que usted estaba explicando, que las ecuaciones explican o interpretan el fenómeno, un fenómeno físico. Entonces las constantes que aparecen en las ecuaciones no están ahí por mera casualidad, sino por un motivo físico. Esa es la idea que yo más o menos entiendo. No es esa la razón, porque el concepto de vector y valor propio no tiene que ver con que usted lo aplique. Es un concepto matemático. Sí, profe, estamos hablando de la constante, no del concepto de valores o vectores, ¿entiende? Pero es el mismo concepto. O sea, eso es lo que le estoy diciendo. Déjenme ponerle un poquitito aquí, un segundito, en Paint. Okay.
Porque el hecho de que estemos enseñándole un ejemplo, ustedes no pueden cometer el error de cambiar la definición por el ejemplo. Porque por eso le dije que van a haber algunos ejemplos de algunos operadores en mecánica cuántica. Pero el concepto matemático es más amplio que la aplicación. Entonces yo no puedo decir que, o sea, cuando yo le estoy aplicando, tengo que obviamente decir qué significa porque lo estoy aplicando. Pero el concepto no necesita de la aplicación para yo poderlo definir, porque el concepto es más amplio. Y es lo que quiero que ustedes vean ahora. Es decir, si yo tengo un operador A actuando sobre un elemento de un espacio vectorial que le voy a poner vector y me da una constante, cualesquiera tengan o no significado, por el elemento, para ese elemento diferente de cero, del nulo, el resolver esa ecuación es un problema de buscar valores propios para este operador, que serían estos los valores propios, y vectores propios para ese operador. A eso era que me refería, porque no siempre que uno aplica un operador a un vector, en el resultado de la aplicación del operador sobre el vector, sale el vector sobre el cual estoy operando. No, pero que yo lo que le estaba introduciendo la definición de vector y valor propio de un operador, que es simplemente un caso, Entiendo la pregunta. un concepto dentro de todo lo que se ha dado. Ok. Yo creía que eran ecuaciones que estaba hablando, disculpe. Sí, pero en las ecuaciones que teníamos allá, lo que pasa es que el operador puede venir de diferente manera. Esos operadores que usted tenía allá, que era un operador diferencial, usted tenía, por ejemplo, imagínese que yo le ponga un ejercicio aquí de matemática básica de lo que estamos haciendo y yo le digo a usted, sea este señorito A, el mismo A que está ahí, pero recuérdese que yo tengo que decir sobre qué espacio estoy actuando y vamos a decir que estoy actuando sobre L2. Dado de esta manera una constante, que esa constante que está ahí, por la derivada, porque ese operador ya lo vimos con respecto a t. Y yo le digo a usted, determíneme, ese operador incluso tiene un nombre. Ese operador que yo estoy usando ahí tiene un nombre. Entonces yo le digo a usted, determíneme los valores propios y funciones propias. Funciones porque ya el vector yo estoy diciendo que lo estoy aplicando sobre una función porque estoy en L2. Determíneme los valores propios y funciones propias de ese operador, lo que usted va a decir, bueno, por definición aquí, yo tendría que aplicar el operador sobre alguna función, te lo estoy poniendo hasta con el mismo nombre de la ecuación que estaba allá, y eso me debe dar una constante que no conozco multiplicado por la misma función. ¿Qué plantea ahí? Una ecuación. Eso es una ecuación. Es una ecuación. Yo pongo el operador actual, pero como quiera que esté definido el operador, ¿eh? O sea, porque yo cogí un ejemplo aquí. Entonces yo cojo el operador, lo pongo actual, ahí dice I por H barra, actuando la derivada con respecto a t de la función que nos conozco, que es una t de t, igual a e por t. Cuando yo resuelva esa ecuación y encuentre los valores, estos que están aquí, y encuentre estos que satisfacen a esa ecuación, salvo que la función no sea la función nula, a todas las funciones que satisfacen esa ecuación y a los constantes que satisfacen esa ecuación, se le llamarán funciones propias del operador y valores propios del operador. Es un ejemplo. O sea, le doy otro operador, porque es un error tratar de ver las cosas por los ejemplos. Tienen que ver la definición.
Ahora, en este caso, tienen que ver la definición. Le doy otro operador, es decir, para mí le digo, pero recuerde que sobre quién usted tiene que ver, sobre quién actúa. Y le digo, bueno, estamos trabajando en C2. Recuerde que C2, un espacio, bla, 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 ya vimos. Y yo le digo ahora que el operador A para mí representa la matriz 1, 2, 3, 4. Entonces yo le di un operador en forma matricial, trabajando en C2. Y le pongo como lo pregunta, determinar, y le dije el espacio, determinar los valores propios y vectores propios, y los valores propios y vectores propios, bueno, valores propios y vectores propios de la función. Ya lo dije, no voy a ponerme de ese operador. ¿Qué usted tendría que hacer para tener? Recuérdese que estamos trabajando sobre el espacio C2. Usted tiene un problema de que usted aplica el operador. Usted toma un elemento genérico del espacio, en este caso si es R2, me dijo, ¿verdad? C2. C2. Entonces toma un elemento genérico del espacio, aplica el operador, igual a eso entonces, a una constante cualquiera. Por definición. Caso, por definición, porque esa es la definición. Y la constante multiplicada por el mismo elemento. ¿Qué significado tiene esa constante ahí? Usted lo dijo, los valores propios en este caso. Y los vectores que satisfagan entonces la ecuación que se forma con la definición serían los vectores propios. Entonces, Javier, ¿tiene algún significado esa constante en esa ecuación? Déjenme responderle a la parte que yo... debe tener un significado. Pero oiga esto, profe. La ecuación de Schrödinger es una ecuación que responde a un valor propio. Y por algo aparece la energía del lado derecho de la función de onda. Y del lado izquierdo es hamiltoniano. ¿Entiendes? Es decir, que hay una razón física que debe motivar de que eso entre ahí. Eso es lo que yo digo. Pero yo le estoy preguntando, en este caso, ¿qué significa esa constante? ¿Cuál constante? Esa que está ahí, mire esa. Es que no entiendo la letra. No importa, póngale la que usted quiera. ¿Qué significa? Cuando ustedes están estudiando un modelo, es que ustedes no entienden que ustedes están para crear modelos, pero que la matemática ya tiene unos conceptos establecidos. El término de valor propio y vector propio es un término matemático. Que sí, pero entiendo. Que allá se le llame energía porque se está aplicando y eso es otra cosa. No es porque tiene que estar ahí. No. Usted está buscando los vectores y valores propios de ese operador. Usted puede tener expresiones. Por ejemplo, yo le decía que el mismo hamiltoniano en términos físicos representa la energía cuando la ecuación, la función de onda no depende del tiempo, pero matemáticamente usted puede seguir calculando con eso. O sea, usted puede tener expresiones para calcular y resolver la ecuación y que no tengan un significado físico, como usted dice, más sin embargo, matemáticamente obtener la expresión. Exacto. Entonces, no es porque tengan algún significado físico la definición. La definición es una definición matemática. Ahora, obviamente que en ese modelo que ya fue construido, se le asignó valores a la variable, se determinaron, se hizo interpretaciones de ella porque ya la variable está dentro de un campo. Pero matemáticamente el concepto de operador hermítico, el concepto de operador adjunto, el concepto de valor propio, el concepto de espacio de Hilbert, existen independientemente de que yo lo aplique o no. Entonces, cuando yo resuelvo una ecuación diferencial parcial,
Cuando yo resuelvo una ecuación diferencial parcial y aplico el método de separación de variables, y de este lado me queda una expresión que depende de la posición, y del otro lado me queda una igualdad de otra función, vamos a llamarle G aquí. Y del otro lado me queda otra expresión que yo le puedo llamar F, que depende de T. Lo que la matemática me dice, oiga, la matemática, no la física. Lo que la matemática me dice es que para que esas dos expresiones sean iguales, ellas tienen que ser igual a una constante. Y eso es lo que está aplicando cuando usted aplica separación de variables. Por eso el modelo es el mismo. Si fuera la ecuación de calor, si fuera otra, o si fuera una ecuación que no tuviera nombre. O sea, una ecuación que usted nunca la va a usar en nada, aplique el mismo método porque usted lo que está aplicando es separación de variables. Esa constante que usted usa ahí es una constante porque usted tiene una expresión que depende de una y la otra depende de otra, y la única forma de que sean iguales es porque son iguales a una constante. Dos expresiones que dependen de variables diferentes matemáticamente. Profe, esa es una de las cosas que los matemáticos y los físicos no van a llegar nunca a un acuerdo. Porque pero que fíjese, eso no es cuestión de llegar a un acuerdo, es que esa parte ni siquiera, pero escúcheme, ni siquiera requiere una escúcheme, discusión. Es que eso yo no, disfruto con usted es que esa escuchando. parte no requiere una discusión. Resolver Oiga, una ecuación por separación de variables está aplicando entiendo. separación de variables. Entiendo, profe. Mire, Paul Dirac, como no encontró solución para su ecuación en el campo de las 2 dimensiones, 3 dimensiones, se fue a 4 dimensiones para su teoría de las 4 puertas. Se fue a la matriz 4x4. ¿Pero por qué? Pero ya el fenómeno físico estaba, ¿entiende? O sea que no simplemente el físico va a buscar en el campo de la matemática que le puede ayudar a interpretar el fenómeno. Pero ni siquiera yo estoy hablando de eso. Yo lo que estoy hablando de este caso particular. Que en la historia de las matemáticas hayan pasado fenómenos matemáticos motivados por la física o otro por otra cosa, si no se ha creado ya es otra cosa. Yo lo que le estoy diciendo a usted, que existe un concepto y estoy contextualizando en lo que yo estoy dando como clase, que por esa razón yo introduje los operadores y no ejemplos de operadores. Cuando yo le di la clase, en ninguna parte yo a ustedes, aunque lo he llenado de ejemplos, he dado clase de ejemplos. Yo he dado clase con definiciones, con métodos y después los ejemplos. Y que deben concentrarse en el concepto más que en el ejemplo. Porque ejemplos de operadores ya ustedes han visto por montones y no tienen que esperar a la física cuántica para ver un operador cuando también lo han visto en la clásica. Eso es simplemente lo que yo le estoy diciendo. O sea, que yo no puedo definir algo, entender algo incluso, y se lo estoy diciendo incluso para los videos. Muchos de ustedes quieren definir la transformada de Laplace en términos de una aplicación. Y una transformación integral no necesita una aplicación para definirse. Ahora, cuando usted la va a aplicar, tiene que saber cuáles propiedades cumple. ¿Por qué? Porque si una función no está definida matemáticamente en un conjunto y yo quiero dar una definición de ella, puede pasar. Por ejemplo, la función delta de Dirac, Dirac la definió así, matemáticamente todavía no se había creado la teoría de distribución y él la usó como una herramienta para lo que él quería. Vamos a decir que él creó una idea, pero la definición que él creó cuando se creó la teoría de distribución, esa la usaron para desarrollar la teoría. Entonces, lo que estoy diciendo con esto es, cuando le doy dos ejemplos
No, los ejemplos no son, o sea, un operador hermítico, ya usted tiene la definición de un operador hermítico. Que sea en cuántica, que sea en clásica, que lo use, no importa. Usted como quiera va a tener la definición de un producto escalar. Sabe cuál es la propiedad del producto escalar. Y eso que usted esté aplicando, obviamente va a tener que estar moviéndose en un espacio de Hilbert. Así que si la mecánica cuántica que usted desarrolla se desarrolla en un espacio de Hilbert, el espacio de Hilbert es un concepto matemático. Entonces no pueden dar definiciones matemáticas a través de ejemplos físicos. Eso es como que yo defina la célula a través de elementos de la matemática. Cada cosa se define con cosas de su propia área. Vuelvo allá. No necesito, bueno, vuelvo aquí. Usted me hizo una pregunta, por qué era lo que acompañaba la V, ¿no? ¿Qué significado tenía? Ajá, eso es como el valor propio. Es un valor propio, ya. Si esa ecuación yo le pongo apodos particulares, lo adapto a un sistema, digo que tal variable representa la población de la epidemia de qué sé yo qué, y demuestro que eso es consistente con el modelo, ya esos valores propios representan otras cosas, representan. Pero matemáticamente el concepto de valor propio y vector propio existe para un operador que se defina. Y usted puede crear otra definición que extienda la definición actual. Entonces, en la definición, en la correlación de la mecánica cuántica, con esto a nosotros no nos importa, a mí ni siquiera me importa que esto sea cuántica o no. Yo le puedo definir el operador y darle los conceptos que le dije y usted ni siquiera saber que ese operador se usa en algunas cosas. Dado ese operador que está ahí, yo lo defino o defino otro y le puedo poner a buscar a conmutar. Vea si conmutan. Ya usted sabe cómo, qué actúa, sobre qué actúa el elemento. En este caso, como estamos trabajando en un campo de aplicaciones, porque ya estos son ejemplos aplicados, se ha demostrado, se ha establecido que esa constante incluso se coge así, no como lambda o como esto, sino se coge como E, porque ellas representan la energía para esta ecuación que tiene nombre, porque esta ecuación tiene nombre. Es un ejemplo práctico de operador. La serie de Fourier, cuando a ustedes se le dio, existe independientemente de que se le aplique a un circuito. Y existen diferentes sistemas. Entonces, aquí tenemos dos problemas conectando con la próxima clase de valores propios, donde al resolver esa ecuación estaríamos buscando los valores propios de este operador que está ahí. Porque ¿qué yo tengo? El operador, me voy a llevar ese que está ahí a Paint para visualizarlo igual que como el otro que estaba allá. Estamos en Paint. Borré este operador que teníamos aquí. Recuerde que nosotros demostramos que en CN todo operador es lineal y acotado y que también tenía una representación matricial. Y entonces, pero ya me muevo de ese espacio y estoy ahí. ¿Qué es eso? Ahí es el ejemplo que dije ahorita. Perdón. Aquí está el ejemplo. Bien, aquí está el ejemplo que dije ahorita. ¿Quién es el operador que tengo aquí? Ese operador que está ahí, ese H. Pero ese H actuando sobre esa función que es igual a E por la función. Eso es esa ecuación que está ahí, ¿sí o no? Donde H, el volumen, por favor. Donde H vimos que era igual a la energía más el potencial, ¿sí o no? Que son otros dos operadores. Y la energía cinética vimos en descomposición que era igual a P cuadrado sobre 2M. Pero P, que era el momento, tenía la representación, pero usted lo voy a poner aquí directamente ya.
P cuadrado era entonces menos H cuadrado por este señorito laplaciano. ¿Sobre quién? Sobre el 2M. Este P cuadrado. Este P cuadrado. Porque P era, y viene en términos incluso de quién es P en la clásica, porque de ahí es que se deriva. P era I H por este señorito. Y P cuadrado, mire que estoy trabajando con operadores. A mí no me importa si significan algo o no, yo estoy trabajando matemáticamente en este caso. El momento, P. ¿Sí? Pero por la definición que está ahí, yo lo único que trabajo con él es en forma matemática. Lo que represente no me importa por el momento. Exacto. ¿Y P cuadrado qué era entonces? ¿Qué es P cuadrado? Energía cinética. Matemáticamente, ¿qué es P cuadrado? 9/1 de la masa. Como el cuadrado de... Y lo vemos como un operador, ¿es que usted dice? Sí, sí, ¿qué es P cuadrado? Y lo vemos como un operador en la potencia del operador, que es aplicar el operador 2 veces. Exacto, por eso de ahí es que sale este. Producto escalar. No, producto escalar No. Potencia de un operador en matemática. Exacto. Eso es aplicar el operador 2 veces. Exacto. Exacto. Y entonces, eso es lo que le estamos diciendo, eso es lo que le estoy diciendo hace rato. Usted puede trabajar con ello, con lo que hemos dado, sin necesidad de saber ni siquiera qué representa. Es decir, yo cambiarle la letra y decir, trabaje, opéreme a él con él mismo, porque usted sabe que eso es operarlo a él con él mismo, ¿no? Yo entiendo lo que usted dice, eso lo hemos estado viendo siempre. Claro. Por ejemplo, cuando vemos que la derivada es la variación de la carga en función del tiempo, independientemente de que se aplicó a la carga y se definió que corriente era la derivada de la carga en función del tiempo, existió el concepto de derivada, viéndolo desde un punto de vista más sencillo. Entonces, este operador que está aquí es este, mírelo ahí, estoy volviendo para atrás otra vez, voy aquí a borrar este. Ese operador que está ahí es este, más este que está aquí, que es un operador constante que se representan como el mismo. Y resolver esa ecuación aislada del tiempo, lo que me está diciendo es que yo estoy buscando los valores propios de ese operador y las funciones propias de ese operador. Y que estos dos operadores comparten los mismos valores propios, aunque no tengan las mismas funciones propias. Porque tienen los mismos valores propios, ¿o no? Sí. Estamos hablando para una misma constante E. Claro. Es decir, que tiene los mismos valores propios. Aunque no tengan las mismas funciones propias, porque aquellas funciones son de posición y estas son de tiempo, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, esos operadores que comparten eso tienen propiedades comunes. Esos operadores que comparten. Este es un operador, ese que está ahí, que lo escribió ahorita, y el otro operador. Es un problema de valores y vectores propios, que tienen nombre esos operadores, pero si se lo escribo para el otro, para la matriz que escribí ahorita, ya dije que era lo mismo, que estábamos resolviendo un problema de valores y vectores propios, Y entonces, María ya le subió a ustedes el operador actuando sobre él mismo, porque nosotros aquí hablamos de no solamente P al cuadrado, sino P a la N. Incluso dimos ejemplo del operador derivada actuando sobre él N veces. Y además, tienen que manejar esa aritmética, porque lo que significa ya, sí, esa parte de la física, lo que representa. Pero la manipulación matemática tiene que darse igual. Entonces, ahí tienen operadores. Recuérdense que los refería a la tesis. Tienen operadores. Y entonces lo que estoy haciendo es yendo a la tesis eso. ¿Qué está representando eso? La norma de un vector. Esto que está aquí. Bueno, cuando se resolvieron esto, se encontraron esas funciones. Estas que están aquí son las funciones propias de este operador. Y ella se sabe, pero él no se ha encontrado quién es todavía. Pero esas son las funciones propias. Sustituyendo ahí,
a la que ya se tiene, que es esta sería la otra. Y la norma de esa, la norma, ¿qué era la norma? ¿Cómo se calculaba la norma para los elementos en este espacio? Que yo he ido hablando mucho y de la clase pasada dije, recuérdese que usted tiene que en estos espacios para nosotros son el principal que usted va a utilizar. Pero yo he dado un montón de ejemplos. ¿En qué espacio estamos trabajando? ¿En qué espacio estamos nosotros moviéndonos? En L cuadrado. En L mayúscula cuadrado, L2. ¿Quién es ese? El Hilbert. ¿Qué son eso? Todas las funciones cuadrado integrables. ¿Qué representa esa norma que está ahí? Para ese espacio, ¿qué representa esa norma? El producto interno. El producto interno de él consigo, de esa función consigo misma. ¿Y cómo estaba definido el producto interno usual, el producto escalar usual ahí, en L cuadrado? En L cuadrado es la integral de la función por ella misma, en este caso. La integral de la función por la función conjugada. ¿No recuerda? Sí, sí, así es. Si no tenemos una función de peso. Sí, así Exacto, con una función de peso también sería un poco más generalizado. Entonces, con eso que usted está trabajando, pero mire, ahí no hay ningún de ese desglose. Ahí está escribiendo la norma de eso, y lo que está diciendo es que la norma de esta es igual a la norma de la otra, que no depende del tiempo, porque esto da 1. ¿Usted sabe por qué esta norma da 1 o no? Fíjese que cuando se está aquí, ya se supone, estamos suponiendo que estamos allá en el futuro, entonces nosotros no vamos a estar desglosando esta matemática. ¿Por qué? ¿Por qué no vamos a estar desglosando esta matemática? Saber que eso da 1, que lo voy a escribir ahora, es recordar en esa misma norma. Recuerden esa misma norma. Es decir, ¿quién sería esa norma que está ahí? Si nos vamos a Paint, en unos minutos nos sacan, pero volvemos y entramos. ¿Quién sería esa norma que está ahí? Estamos diciendo que la norma de E elevado a la I, qué sé yo, alfa, cuadrado, pero sin cuadrado, es igual a 1. Pero recuerde quién es eso. Esa norma que está ahí, usted la escribe y eso sería la integral. ¿No era la negativo y profe que estaba en debate? Creo que era la menos, sí, pero tiene la misma norma, no importa. Él y su conjugado tienen la misma norma y ya lo vimos como propiedad. Lo puede verificar de varias maneras, esa norma. Porque lo puede hacer de esta manera, recordando que la norma era, vamos a ponérselo en términos del producto escalar de él consigo mismo. Pero lo puede poner así, como la integral sobre el conjunto que esté trabajando de él menos i alfa por el conjugado de él. Se lo voy a poner ahí mismo. Menos i alfa. Vamos a ponerle menos i alfa t. Conjugado de t. Póngale el intervalo de menos pi a pi, por ejemplo, para trabajar, si quiere. Y eso que está ahí, ese número que está ahí, usted conoce quién es por la fórmula de Euler, ¿sí o no? Sí. Y ese también. Y usted lo simplifica y verá que le da 1. La otra forma sencilla también, porque se puede demostrar ya cuando se trabaja matemáticamente con normas equivalentes, es que usted, si trabaja con normas equivalentes, puede demostrarlo trabajando con norma equivalente. Usted hace la descomposición de ese señorito y dice que esa es la norma de coseno de alfa t, le puse la t aquí, más i seno de alfa t. Se puede decir entonces que en ese espacio esas funciones son vectores unitarios. Obviamente, eso es lo que le estoy diciendo hace rato. Entonces, mire
Cuando usted, pues repito, está trabajando, usted aquí que esta norma da uno, usted lo tiene que saber de una vez, porque fíjese que ahí no hay ningún proceso. Entonces, como esta norma da uno, ya le queda esa que está ahí. Le queda esa que está ahí. Y eso es un proceso. ¿Qué está representando aquí? Lo mismo que nosotros dimos en ecuaciones también, porque nosotros dijimos que la combinación lineal de soluciones que fueran linealmente independientes también era ¿qué? Otra solución. Y además en ese espacio que usted está trabajando en un espacio de dimensión infinita. Por ende, entonces usted va a tener de esa infinito elemento. Y fíjese lo que usted tiene ahí, los coeficientes. ¿Sí o no? ¿No lo están viendo, jóvenes? ¿Qué es eso que está ahí? Estamos viendo. La primera expresión es la combinación lineal, como dijo. Sí. Estamos trabajando en el espacio de dimensión infinita. Entonces ya como decía, repita, María, ¿qué es eso? Es la definición de serie de Fourier, que puede ser representada de esa forma, como una Perfecto. combinación lineal. Ajá. Bien, entonces eso representa la norma. Esa norma de esa función tiene significado físico y ya ahí lo que le está diciendo es la traducción. Pero matemáticamente tiene que calcularse así, jóvenes. Y si es unitario, da 1. Recuérdense que eso yo se lo he mostrado varias veces, porque se lo mostré en tiempo atrás, cuando me dijeron que no habían visto norma, y le tomé la función de onda del ejemplo del oscilador que dimos, y fui y se lo busqué, porque nosotros dimos el oscilador armónico. Y entonces para el oscilador armónico, en forma cuántica incluso, escribimos la ecuación, lo resolvimos, y llegamos a los polinomios. Y entonces eso, son la misma cara, diferentes caras de la misma moneda. Ahí estamos calculando la norma de esa función y la norma de esa. Bueno, en realidad esa es la norma cuadrada. Esa es la norma cuadrada. Porque con la norma tenía 1 sobre, o sea, la raíz cuadrada de eso, ¿verdad? Entonces, aquí viene a lo mismo y le recuerda ese operador. Ese otro operador, porque con ese fue que se construyó el operador T, porque el operador T era la multiplicación de él por esa constante. Mírelo aquí, a T. Ese es el laplaciano, ese que usted tiene ahí abajo. Y ahí le está recordando. Le está diciendo que si usted tomara un potencial conocido, que ya nosotros lo hicimos, entonces está construyendo ya el caso particular, está construyendo un caso particular para la ecuación, una ecuación particular. Y obviamente está ahí planteando, resolviendo la ecuación para buscar sus funciones de onda, encuentra las funciones de onda y después encuentra los valores propios. Ah, caramba, ay, mira, esas funciones de onda están compuestas en términos de los polinomios del Mitre. ¿Qué significa? Volviendo a conectar con lo que ya hemos dado, porque quiero que se conecte, quiero que vea, porque ya es un momento de usted ir unificando los criterios, de darse cuenta. Eso es prácticamente lo que estamos haciendo hoy. Entonces yo voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes han visto esta ecuación en alguna parte de la clase? Claro, claro. Jesús. Entonces, Claro. por ejemplo, si yo tuviera esa ecuación que está ahí, la señorita Cheviche, ¿pudiera yo creer o pudiera ser verdad que resolver esa ecuación sería equivalente a plantearlo como un problema de buscar valores y vectores propios de un operador? ¿Sí o no? Bueno, profesor, no lo sabemos. ¿Y por qué usted habla por lo demás? O sea, yo no lo sé. Ah, ya. Gracias. Bien, entonces lo demás también quiero escuchar. Si nadie lo sabe, pues bien, solamente. Si quieren que les repita la pregunta, se la repito también. El resolver
esa ecuación de Chebyshev sería equivalente a plantear como un problema de buscar vectores y valores propios de un operador, sí o no. Buenas noches, le habla Ruth Polanco. Desde mi punto de vista, sí, porque al final de la solución de la ecuación, en este caso Chebyshev, encontramos una ecuación de recurrencia que nos dará los diferentes coeficientes de la serie. Y como usted explicó anteriormente, eso es una constante. Es mi punto de vista. Bien, otras opiniones para tenerla todas las opiniones juntas. ¿No hay más opiniones, jóvenes? Bien, si fuera que sí, entonces Vamos a ponerlo a prueba. yo le diría a ustedes que cuál es el operador, ¿sí o no? O sea, tengo esa ecuación porque visto un problema de operadores, hemos dicho que sería resolver una ecuación dado que tengo un operador actuando sobre un elemento del espacio, me da igual a una constantes desconocida por el elemento del espacio, tal que ese elemento es diferente del nulo del espacio. Entonces, si yo pienso en esto como un problema de operador, tengo que distinguir cuál sería el operador, ¿sí o no? Se puede sacar ahí. Ayúdeme, por favor, que eso es lo que quiero ahí. Bueno, vamos de una La vez clase de hoy está entonces. tan interesante que quieren Tome. amanecer. Tómese el paréntesis. El operador A, vamos a llamarle al operador A para usar la misma letra, ¿verdad? Sí. Tómese el paréntesis. Tómese la segunda derivada como operador. Entonces, el paréntesis. Tómese la segunda derivada. Una pregunta, ya que estamos aquí. ¿Ese operador se había dado en clase? ¿Cuál operador, profesor? El que estábamos sacando ahora, el que Isiano está mencionando. Aquí en la materia se había dado. No recuerdo haberlo visto, pero quizás sí. Se dio el operador lineal y se le llamó a sí mismo operador cuando se dio ecuaciones diferenciales en el primer tema. Esa es P sub 2 y se escribió, revisen los videos, P sub 2 de X por la segunda derivada. Si lo queremos ver así, le podemos poner P sub 2 por la segunda derivada. Disculpen la escritura, más P sub 1 de X por la primera derivada. De manera general. Más P sub 0 de X por la derivada 0. Ese es el operador que estamos utilizando. Recuérdense que se dio ese operador. Disculpe, maestro. Diga. Se pudiera llegar a la conclusión de que cuando hablábamos al principio sobre el factor integrante, hablábamos de un tipo de operador. Bueno, sí, el factor integrante era un tipo de operador. Lo que pasa es que ya estaba actuando sobre la función, porque era un tipo de operador. Si hago la observación, porque concateno las ideas, casualmente hoy redactaba los ejercicios y al ver lo que usted está explicando ahora, pues ya como que engancho, vamos a decirlo así. Y a modo general, no, como bien usted dijo hace unos minutos, no me estoy encasillando a que si uso cuántica o si uso mecánica clásica, sino que veo las cosas de manera un poco abstracta, desde un punto de vista matemático, por así decirlo. Entonces, ese operador le dimos un nombre cuando lo dimos. ¿Cómo se llamaba ese operador? Que no lo representamos con esa letra. Lo llamamos L, ¿no recuerdan? Jóvenes, ¿no recuerdan cuándo se dio el operador? Vamos a buscárselo. Lo dimos en el tema de ecuaciones diferenciales. Estoy abriendo la carpeta para ir al tema de ecuaciones diferenciales, que fue el primer tema que dimos. Específicamente cuando llegamos a la parte de ecuaciones diferenciales de orden superior.
Entonces ahí apareció y lo trabajamos el operador y lo dimos de diferente manera. Ya estoy en la carpeta, estoy compilando. En algún momento, entonces ahora cuando abra, lo proyectamos. Está compilando. Bueno, ese es el documento, está compilando. Vamos a abrió el látex. A lo que compila, una preguntita. Entonces, ya estamos ahí, vamos a bajar un segundito. Deme un segundito para que no se me pierda la idea. Y voy con usted en 2 segunditos cuando le proyecte el operador que ya vimos. Me pasé. No, sí. Me pasé. Mírelo por aquí. Mírelo ahí. Entonces lo vamos, deme un segundito, reténgala ahí la idea y no la borre. Mírelo ahí el operador. Lo descompusimos en clase. Dijimos que ese era el operador L actuando sobre y para allá íbamos. Lo escribimos en diferentes formas, demostramos el método de variación de parámetros y trabajamos con él como operador. Mírelo ahí, el operador otra vez. Mírelo ahí, el operador. Entonces, déjeme volver de un prontito allá. Bueno, aquí nada más me devolví a buscarle el operador en el material que ustedes tienen. Entonces, me voy a devolver específicamente a... me quiero devolver específicamente, antes de ir allá, me quiero devolver aquí para que no perdamos la idea. Estoy aquí. Mírelo ahí, es el operador L. Que aquí en este caso nada más llega hasta 2. Ahora, llevando esto de aquel lado, yo lo que estoy diciendo es que L está actuando sobre y me está dando una constante que le voy a llamar n cuadrado. Bueno, voy a llamar A, pero le voy a llamar n cuadrado, por la misma Y. Fíjese la ecuación, mírala ahí. Donde ese L ahí le voy a llamar LC para decir que es el operador de Chebyshev. El LC es 1 menos X cuadrado por la segunda derivada, más, que en este caso es menos, o sea, más negativo si lo quiere ver así, menos X por la primera derivada. Este es 0, ese que está ahí, porque no hay constante aquí, ese es el operador. Actuando sobre la función igual entonces al n cuadrado, y obviamente para A igual n, se convierte en un problema de valores y vectores propios. Los n son valores propios, eso n, no la expresión de recurrencia, no, eso n que están ahí. Y los polinomios de Chebyshev serían funciones propias de ese operador. Y por cada n existe una función propia. Haga la pregunta que usted iba a hacer ahora. ya usted me la contestó sin querer ya. Eso era lo que le iba a preguntar, que si desde el punto de vista de los operadores, resolver esa ecuación diferencial, o sea, las soluciones de la ecuación diferencial, era encontrar los vectores propios del operador. De ese operador. Porque no todas planteadas serán un problema de valores propios y vector propio, pero ahí fíjese que sacamos el operador, ¿verdad? Vemos cuál operador estamos trabajando y entonces resolver esa ecuación es volver a hacer la misma historia. O sea, Esteban, que está en la maestría de matemática educativa terminando, tiene como tesis obtener esos polinomios clásicos, pero como un problema de valores y vectores propios. Plantearlo como un problema de vectores y valores propios. Entonces, ahí nosotros estamos calculando. Aquí
Ojo, ya yo tomé uno, pero en este usted también lo ve, ¿sí o no? ¿Se entiende ahí? Usted puede Ahora sacar de sí. ahí el operador también, ¿sí o no? Y esa que está ahí es la misma ecuación que nosotros vimos allá en el... Tengo una preguntita. Y está con E. Entonces, me estoy adelantando a poner los ejemplos, me estoy adelantando. Yo en la tesis mía que estaba aquí, que voy a buscarla otra vez, pues no sé, sí, ya sé dónde se metió. En la tesis mía voy a mostrarle otro ejemplo. Lo que estamos haciendo en la clase de tutoría de hoy es vinculando lo que se ha dado, porque ustedes podrían ir luego a otra materia, repito, y entonces siguen diciendo que no ven la norma, que no ven el espacio, que no ven esto, y se están moviendo en un espacio de eso. O sea, lo No, que usted haga... ahí en lo que usted acaba de explicar, profe, casualmente, gracias por mencionar esa parte, estoy analizando desde el punto de vista físico, que estamos viendo cómo en esa ecuación diferencial se conmuta su norma, su propia propiedad, o sea, está como un conjunto de todo. Claro. ¿Y si ya no tenía la pregunta o quién era que tenía otra pregunta? Sí, ¿cómo usted asoció que la constante debía ser n cuadrado No, del porque operador? en la constante yo no la sé si no lo resuelvo, pero ya después que se resuelve se determina que son esos los valores, porque los valores Ok. propios se determinan y las funciones propias también, cuando se resuelve la ecuación. Claro, cuando digo no la sé, pero ya ustedes lo saben porque ustedes resolvieron la ecuación y llegaron a esos valores y esos polinomios los tuvimos. ¿Te recuerdas? Cuando uno lo plantea al principio, cuando usted tiene el operador y le dicen determine la función y los valores propios, esos son los valores que usted tiene que determinar. Pero ya esas ecuaciones han sido resueltas. No bajo el enfoque de que estamos buscando valores propios y vectores propios de un operador, pero ya han sido resueltas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Claro, eso fue lo que le pregunté. Perfecto. Entonces, cuando ustedes en álgebra ustedes también dieron valores propios y vectores propios de matriz y hablaron de polinomio característico y ustedes estaban mencionando que le dieron álgebra lineal y recuerdan que entonces aquí nosotros dijimos que todo operador en CN puede ser representado como una matriz. Es lo mismo. Esa teoría está ahí, involucrada. Entonces, recuerdan esos problemas que están ahí. El problema de resolver esas ecuaciones serían esos operadores particulares. Si resuelvo la de Chebyshev hay un operador. Esos son algunos operadores diferenciales, como teníamos operadores integrales. Y entonces, variando algunas cosas, ya también le había dicho, o sea, avanzando un poco más, también le había dicho que en la tesis, al final, tenían ejemplo de los operadores, de los corchetes. Mire un corchete aquí, del operador P y el operador X. No le quiero ni siquiera mencionar que uno es momento y otro no me importa. Son corchetes. Usted vio corchete aquí. Vio qué significa un corchete, qué significa un operador, saber sobre qué espacio estoy trabajando. Sin necesidad de ni siquiera de interpretarlo, qué significa esto o lo otro, no. Déjame ubicarme más al principio, aquí. Entonces, ¿qué está haciendo? Tomando la ecuación de atrás para adelante y decomponiéndola para plantearla como operador. Aquí está el H otra vez, sacándolo de ahí, está el P, mire el P aquí. Ahorita yo cogí el P mal porque le puse la I arriba, pero es abajo que va. Y entonces tiene ahí el H y entonces mírelo ahí otra vez, la expresión. Entonces, fíjese bien, ese operador dice que son escalares, ¿sí o no? Pero pudiera ser un número complejo porque es un escalar. O sea, los valores propios tienen que ser obligatoriamente números reales, ¿sí o no? Planeta Tierra. No. No. No necesariamente. No. Pero sí, cuando el operador es hermítico, sí.
Ah, hermítico. Hermítico es un concepto matemático. Operador adjunto es un concepto matemático. Ya se le dio. Los espacios vectoriales con los que usted está trabajando, usted lo tiene que manejar. Ni siquiera estoy mencionando nada de aplicación. Entonces se demuestra que el hamiltoniano es hermítico y por tanto entonces esos valores propios son números reales y con mucho más razón entonces en el modelo que se está aplicando representan la energía. Porque yo no puedo decir ya representa la energía y ya, porque representa la energía. O sea, yo estoy inventando un modelo físico y voy a decir esto representa la energía. No, esa constante representa la energía y ya, no. Tengo que ver que cumple con la propiedad. Y si entonces fuera un número complejo, entonces yo tendría que buscarle una interpretación porque por algo tengo que estar trabajando, o sea, estoy trabajando con un modelo y estoy conectando con los dados. También entonces decíamos, aquí hay una descomposición de otros operadores, que estos son los que se llaman de escalera. Y aquí en esta descomposición prácticamente nosotros estamos usando una descomposición matemática que dimos allá, en términos de uno y el adjunto, que era los ejemplos que le estaba diciendo que vieran. Fíjese cómo queda escrita, esta ecuación con operadores, que este es el corchete que le dije que lo practicaran al principio. Tengo el corchete actuando sobre eso, que sería lo mismo que esto. Estos corchetes que están aquí, no lo confunda con este corchete, porque estos corchetes pueden ser como hasta paréntesis, ¿verdad? Pero este es el corchete, actuando sobre la función. Recuerde que el corchete era este por este, menos este por este, actuando sobre la función, que es igual a esto. Esa que está ahí es una ecuación planteada con los operadores. Esa misma ecuación. Igual a esto, planteada con los operadores con el corchete. Ese grueso de Poisson. Sí. A mí ni siquiera me gusta mucho llamarle de Poisson porque usted está concentrado en Poisson y en la parte cuando está representando específicamente una ecuación de la lagrangiana. Ese es el mismo corchete que nosotros dimos en la parte de teoría de grupo y que definimos aquí lo que era un corchete para dos elementos de un grupo y que después lo llevamos para dos elementos del grupo de operadores. Ok. En la parte que lo dimos aquí, recuérdese que fue al principio de la clase pasada. Usted dijo ahorita que hay ecuaciones diferenciales que no se pueden expresar en función de valores. Que no valores. son un problema de buscar valores y vectores propios, que no son Exacto. un problema. Porque Exacto. el problema de buscar valores y vectores propios está bien definido. Entonces, eso que está ahí fueron los corchetes que dimos. Recuerden. El caso, profe, entonces, de los polinomios clásicos, que son especiales. Se pueden plantear con todos como problema de vectores y valores propios para un operador diferencial, incluyendo lo de Jacob y bla, bla, bla. Entonces, nos quedan 8 minutos. Nosotros vamos a terminar cuando cierre ya, entonces nos veríamos luego y yo le explico, o sea, nos veríamos luego. Entonces, fíjese aquí que ya estos operadores lo teníamos ahí, como dijimos. Entonces, también en la parte de la tesis, recuérdese que esa lo habíamos referido en otro video cuando íbamos dando eso, corchete. Mire, esos son corchetes de esos operadores que están ahí y están planteando entonces esa ecuación que se fue resuelta aquí en términos del operador. O sea, ahí se está trabajando con operadores. La misma ecuación del oscilador, pero trabajándola con operadores. Determinando el operador y después al final expresando esos operadores en términos del operador hamiltoniano. Y se debe llegar a los mismos niveles de energía si se le da un tratamiento con operadores. Entonces,
Prácticamente le mostré, también le voy a mostrar en los últimos 20 minutos, repito, de la otra clase, la parte de lo que son la anotación de Dirac, pero yo voy a terminar mi proceso normal, o sea, con lo que me falta, dar lo que me falta y eso. O sea, ya yo he dicho la parte que me falta. Entonces, hoy lo que hicimos fue como una tutoría, una clasecita de tutoría. Y observando dónde se ven esos elementos, dónde se ven. A esto se le llama valor promedio de un operador. Esa ecuación es importante. Eso es el valor promedio de un operador. Y mire, ahí otra vez vuelve y aparece eso que ya hemos utilizado varias veces, que eso es un sistema ortogonal que forman. Y también tenemos eso. Recuerde que nosotros ortonormalizamos los polinomios de Legendre y también se dieron en una clase. Aquí están ortonormalizando las funciones de onda. Profe, la tesis suya usted la trabajó en coordenadas curvilíneas llamadas oblatas. ¿Pues qué leí? No, la oblata fue a se llama José Miguel, que yo asesoré en una tesis de matemática y entonces él trabajó en 3 sistemas diferentes y trabajó el átomo de hidrógeno, pero en otro sistema. Yo lo que hice, la mía no. La mía fue... que está ahí. Bien, entonces, jóvenes, miren. Básicamente es bueno, repito, que ustedes, porque esta maestría en física, pero siempre hemos ido tratando de dar una parte de aplicación, una parte formal e incluso mostrar ejemplos dentro del área de la física, de la parte que se está dando para que sea más aterrizada, por decirlo así, los conceptos que vamos dando. Entonces, nosotros quedamos aquí en la parte igual de definir el operador positivo. El material cuando lo tenga listo de aquí al viernes o al sábado, pues yo se lo paso, pero tienen que ir ejemplificando. El libro de Irán Levin le hace un repaso simple de operadores también para aplicarlo. O sea, siempre es bueno que usted vaya entendiendo lo que ve. Quizá usted cree que está muy lejos de lo que necesita para la física y cuando viene a ver entonces después no sabe ni una ni la otra. Entonces es bueno que vaya practicando. Son cosas simples, muy simples, conceptos simples que debemos trabajar. Nos vemos en la próxima. No es tan simple, no es tan simple. Bueno, hay que fajarse, estudiar. No es bueno, buenas noches para todos. El que sea simple no significa que no haya que estudiar, eso es verdad, tiene razón, Isiano. Entonces, jóvenes, quedamos ahí definiendo cuando un operador autoadjunto es positivo y quiero que revisen, que lean, que avancen. Feliz Navidad y que pasen buena noche. Gracias, descanse, profe.